Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre fenómenos paranormales y teorías de la conspiración, intentando hacer algo de divulgación de la filosofía y la ciencia en el camino, pero sobre todo usando el pensamiento crítico. Y pues nada, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast semanal, que se emite semanalmente, una semana más, como de costumbre. Y pues nada, bienvenidos, bienvenido Lalo, qué gusto tenerte esta semana. Aquí andaba, pero bueno, un poquito aislado. Disculpen la ausencia, creí que sí la hacía. Sí. Ya estoy un poquito al corriente respecto al tema y un gustazo estar acá. Muy bien, muchas gracias, Lalo. Sí, le dije a nuestros seguidores, a la audiencia y todo esto que ya andabas, pero que pues andabas ocupado con otras cosas. Pero pues sí, ¿no? O sea, buena parte de la producción de este podcast del capítulo pasado es gracias a lo que Lalo hace. Ahí estaba de fondo, nomás no pudo participar, pero qué gusto tenerlo de vuelta. Muy bien. Entonces, pues habiendo dicho eso, vamos, como es costumbre, a la siguiente parte. Así que consideremos lo siguiente. Imagina que te encuentras haciendo tus quehaceres cotidianos. Es más, imagina que has salido de vacaciones. Esto no es tan cotidiano, pues, pero imagina que has salido de vacaciones y vas a una bonita cabaña. Justamente ahorita que ando de moda. Vas a una bonita cabaña en la sierra, muy bonito y todo el show, ¿no? Y pues estás esperando que llegue la noche para ver ese hermoso cielo estrellado sin la contaminación lumínica, poder ver las estrellas, encender una fogata y con suerte ver quizá una estrella fugaz o alguna luz extraña moviéndose en el firmamento, sin explicación alguna, con movimientos inverosímiles, y estás allí tú pegando la vista al cielo, tanto que descuidas tus alrededores, tanto que descuidas la fauna, la flora que te rodea, tanto que dejas de tener en mente que pues te encuentras justamente en medio de la naturaleza y que quizás de lo último que te debas preocupar es por una luz extraña en el cielo. De repente escuchas un ruido, volteas y ves lo que parece ser un coyote, un lobo, un animal canino en cuatro patas, viéndote fijamente detrás de un árbol. Se mueve y entonces entre la oscuridad notas que su tamaño es particularmente llamativo, es muy grande, no se ve para nada como ninguno de estos animales que tú ubicas. Al menos los que has visto en internet, en documentales y eso, no parece. Se ve muy grande. Y de pronto se para en dos patas, así como el que están viendo en este momento ahí en el fondo en el video. Se para así, te observa detrás de un árbol, con sus ojos amarillos, de esa misma manera. Te está viendo, te acecha. Notas en su mirada cómo está esperando que te descuides para alimentarse con tus entrañas. Notas eso. Y tú, como último recurso, intentas ahuyentarlo y cuando agarras el atizador con el cual estás manteniendo vivo el fuego de tu fogata, esa criatura simplemente dice con una voz gutural, no lo hagas. Y pues te sientas total y enteramente tranquilo, apaciguado, apaciguada, y no haces nada. Y la criatura se va, caminando lentamente sin despegar la mirada de ti, hacia atrás, caminando de espaldas, y de pronto solamente se pone otra vez en cuatro patas y se va corriendo. Y ya, ahí termina el encuentro. Y pues bueno, si nos escucharon la semana pasada, sabrán que eso es básicamente lo que le pasó, bueno, es similar a lo que le pasó a un usuario de Reddit cuando cuando escribió en esta plataforma su encuentro con el Dogman, ¿no? Y pues qué feo que te pase eso, ¿no? No tienes que imaginarlo. Resulta que hay una persona que ya lo vivió. Así que pues vamos a continuar esta semana justamente con eso, pero antes que nada voy a hacer el típico comercial, ¿no? El de siempre. Les recuerdo todas nuestras redes sociales, nos encuentran en todos lados como paralogia.podcast24 o paralogia podcast. Nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y Amazon Music de esa manera. Síganos, compartan 5 estrellas, comentarios, reproduzcan.
Si les gusta, obviamente, pues hagan todo eso, si les gusta lo que hacemos. Si no les gusta, como les dije la semana pasada, de todas formas háganlo, porque seguramente tienen un montón de canales que ni les gustan, que ni escuchan y ya los siguen, ¿no? Así que podemos ser uno de esos también, no hay problema. Así que, pues bueno, ya ahí termina el comercial. ¿Cómo ves, Lalo? ¿Qué te parece esta onda del Dogman? El nombre se me hace bien curioso. Eh, Creo que de los críptidos es de los más sencillos, menos Sí, fantasiosos, podríamos decirlo. sí, Lo más relacionado son los hombres lobo, que bueno, claro. son un poquito distintos en cuanto al animal y bueno, al misticismo, ¿no? Que rodea a la criatura. No sé si un hombre lobo se considera como tal un críptido, sino es un monstruo, ¿no? Más bien. Sí, es más como un monstruo, ¿no? Algo que tiene ahí una connotación místico-mágica particular, ¿no? Es el resultado de una maldición, como decíamos ya la semana pasada, pero sí, no es considerado como tal críptido. Es como, más bien como los vampiros, ¿no? Que no son un críptido. Eh, Te podría decir que si, no sé, un familiar o incluso yo experimentara eso que mencionaste, salvo la advertencia de que no lo golpeé o no lo ataqué con el atizador, como en el relato que hiciste, pensaría o mi parte lógica me llevaría a pensar que pues es un lobo, ¿no? Creo que es común o no del conocimiento común más bien, que dimensionemos a esos animales. Los lobos son criaturas extremadamente grandes, Ajá. comparadas con los perros, que nos suelen decir eso desde niños, ¿no? Es como un lobo, pero es como un perro, pero salvaje. Eso es Sí, el lobo. Pero no, este es una bestia completamente distinta a lo que son los perros. Claro que es vienen de el ahí. triple de tamaño, ¿no? Sí, justo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un perro husky, Ajá. mi perrito husky, y se suele hacer la referencia, ¿no? Se le suele decir o relacionar mucho con los lobos. Son perros muy parecidos a los lobos, pero si tienen oportunidad por ahí, búsquenla. Y ahorita, si tengo chance, me doy a la tarea también de mostrárselas aquí en el video. Pero busquen comparativa husky y lobo y es tal cual dices tú, 3, 4 veces el tamaño de un husky. Y el husky es un perro de raza grande, mediana grande. Ah, Pero sí, no, nada que ver en cuanto a tamaño. Entonces, creo que tal vez gran parte de los relatos que se cuentan pues pueden ser confusiones, ¿no? Principalmente las donde se menciona que se vio en 4 patas. sí, Ya, sí, sí, ya, totalmente. ya verlo parado, pues sí te cambia la perspectiva, pero se me hace curiosa la criatura. Sí, totalmente. Y ahorita todo esto que mencionas me recuerda algo que les comenté aquí a la gente que nos escucha sobre los hombres lobo, y es la bestia de Gabaldán, que paulatinamente debemos hacerle un capítulo, pero justo, o sea, es uno de los principales sucesos históricos que hicieron como que se alimentara todo este folclore de los hombres lobo, el cual, pues, justamente una de las posibles explicaciones es que se trataba de un lobo con gigantismo, ¿no? Con esta mutación genética que propició una, ¿cómo se llama? Un hipercrecimiento. Eso tiene un nombre técnico, no recuerdo cómo se llama, pero sí, que fuera más grande de lo normal. Pero justo, ¿no? O sea, creo que si cualquiera de nosotros ve algo como esto, como tú bien dices, vamos a decir, pues se trata de un lobo y ya, ¿no? Pero justamente el problema surge cuando lo ves erguirse, pararse en dos patas, hablar, e incluso una vez que habla, incluso parece ser que tiene cierto control sobre tu voluntad, que pues eso es un caso particular, ¿no? De este usuario de Reddit que dijo que le pasó algo así, que hasta donde recuerdo no hay ningún otro caso similar. Al menos yo no conozco otro caso similar donde el Dogman tenga poder sobre la voluntad de alguien. Pues ya te metes a terrenos un poquito más místicos y Sí, misteriosos, ¿no? Ahí claro. entrar a la fase lógica si te sale te descarrilas completamente. Sí, sí, totalmente, pero justo, ¿no? O sea, también ahorita lo que mencionas sobre si los hombres lobo o los vampiros pueden ser considerados críptidos, si nos apegamos estrictamente como a la versión más, por decirlo así, lógica, científica de lo que podría ser un críptido, entendido únicamente como una criatura cuya existencia no ha sido confirmada aún por la biología y que pues eso mismo implica que tenga estructuras anatómicas que pues a la luz de nuestro conocimiento actual pues, no son el caso o no deberían ser el caso, pues entonces podríamos decir que incluso pues el Dogman puede ser considerado una especie por allí nueva de la cual no se tiene documentación, no se tiene evidencia,
Pero pues ahí nos metemos a todos estos debates, ¿no? Si de por qué no se han encontrado fósiles, restos, excrementos o cualquier otro rastro, ¿no? Que puedan dejar, que podría ser como la objeción más típica de este tipo de afirmaciones. Pero sí, ¿no? Entonces creo que la explicación que daríamos es eso, ¿no? Como tú dices, se trata de un lobo grande y ya. Pareciera, ¿no? Oye, ¿tú sabes por qué, a diferencia, por ejemplo, de los ovnis, los UFOs, los FANIs, eh, por qué viene, de dónde viene o por qué se les nombra críptidos? No me quiero meter tanto así como a cosas etimológicas, que, Ajá. bueno, tú sabes que me gusta mucho ese lado de las cosas, pero, por ejemplo, yo involucro mucho la palabra críptido con, pues, criptografía, o bueno, Ah, por mis temas, ¿no? Que es cifrado básicamente. Pero ¿por qué si, por ejemplo, en los ovnis, que es objeto volador no identificado, esto no puede ser así como que ser vivo o criatura no identificada, algo ujú, parecido a como se usó con cosas de aliens, y acá ajá. se optó por la palabra cripto? ¿Tú sabes algo al respecto? Pues así como tal de la historia del concepto o la historia como tal ¿cómo se diría? O sea, como de la labor de investigación, porque pues están los críptidos y están los criptozoólogos, ¿no? Mm. No te podría decir mucho al respecto porque sí, ahí sí te vengo fallando. No sé como tal, así como de la historia, al menos como de la creación de esa área de interés. Pero lo que sí te podría decir es que creo que en buena medida eso está motivado precisamente por dos suposiciones. Y la primera creo que sería que se trata de animales, digamos, que están dentro de justamente el orden de lo natural. Ujú. O sea, de que no se trata de cosas paranormales, monstruos, cosas místicas, mágicas, fantasiosas, raras, Ok. sino que se trata de animales. Y por otro lado, son animales que se han mantenido ocultos, ¿no? Entonces, Mm. creo que justamente la criptozoología o ese término surge como para intentar desmitificar o intentar quitar todo ese halo de misticismo, magia que puede tener este tipo de cosas, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, la criptozoología, al menos de todas estas áreas de interés que intentan tener metodologías científicas, algunas veces de forma poco exitosa, eh, pues es una de las que intenta ser más rigurosas, ¿no? También como la ufología en algunos casos y así. Pero justo, ¿no? Como mencionabas hace un momento, por ejemplo, el Mothman, hay quienes dirían que es un críptido, otros dirían, no, ya aguanta, eso no es un críptido. O sea, todos los avistamientos de Mothman tienen como otro montón de características bien peculiares que no son exhibidas por ningún otro ser vivo en la Tierra. Entonces, otros han dicho que, por ejemplo, el Mothman es una criatura ultraterrestre, ¿no? Una criatura de otras dimensiones y bla, bla, otro montón de cosas, ¿no? Que ya no entra en la categoría de un ser natural que es posible que exista en nuestro mundo. Pero creo que esa podría ser la motivación. Ok, suena interesante. Habría que ver si algo de la criptozoología ha abierto el paradigma a alguna especie sí registrada. No sé si tengas Los algún... gorilas. Los gorilas. Los gorilas, o sea, por ahí de finales bueno, en la segunda mitad del siglo pasado me parece, ahí sí les debo el año exacto. Pero el asunto es que había mitos, leyendas, testimonios en ciertas regiones del continente africano, donde particularmente hay gorilas, en donde decían, oye, es que existen simios gigantes. Y eran considerados un monstruo, eran considerados pues cosas inexistentes, animales de fantasía, pues hasta que de repente, pues un día, de hecho, se documentó la existencia, pues sí, de un simio sumamente grande que dijeron, oye, aguanta, esto que decían los locales, que consideramos puros cuentos, pues de hecho sí es un animal que existe, que son los gorilas. Órale, órale. A mí no se me venía a Eh, la mente esto de las sirenas y los manatís. ajá, ándale, algo más o menos así, ¿no? Pero aquí pues sí es un poquito más desprovisto como Ujú. de ese aspecto con tan fantasioso, ¿no? Órale. Ahí eran simios gigantes y ya. Qué padre poder decir que eres criptozoólogo. Sí, ahí tengo un juego de mesa sobre eso. Va, va, va. Bueno, entonces vamos a darle a esto, ¿no?
Como les decía la semana pasada, pues el Dogman ha sido particularmente avistado en Michigan, ¿no? Por eso les dije una otra vez, el Dogman de Michigan. Pero pues resulta que pues hay una serie, ¿no? De avistamientos de criaturas similares que pues han sido documentados en diferentes lugares. Así que pues vamos a iniciar con el epicentro de todo esto, ¿no? Vamos a iniciar con el Dogman de Michigan. Entonces, el corazón de la actividad del Dogman se encuentra en Michigan, particularmente en el cuadrante noreste de la península inferior. El Bosque Nacional Manistee es considerado el territorio principal del Dogman, es donde sobre todo ha habido avistamientos. Eh, Se han reportado pues estos avistamientos en múltiples localidades de esta misma región, por ejemplo, en el condado de Wexford, que como ya les decía en el capítulo pasado, ahí es donde se tiene registro de los avistamientos más antiguos de 1887, que es el, digamos, el avistamiento del más antiguo del que se sabe. Luego está también, por ejemplo, la localidad de Paris, en Michigan, donde hay avistamientos entre 1937 y 1938. También está Allegan County, tuvo avistamientos en la década del 50, de los 50, de criaturas así similares, antropomórficas, bestiales, caninas. También está pues justo Manistee y Cross Village en el 67, los Big Rapids o Grandes Rápidos o eso, que ahí disculpen la pronunciación, donde pues una persona dijo haber fotografiado la criatura, y también Grand Haven en el condado de Ottawa y también en Michigan, donde pues hay una serie de avistamientos de esta criatura, ¿no? Entonces, resulta que ese no es el único lugar, pero al menos es en donde al parecer hay más actividad de esto, ¿no? Por otro lado, tenemos la bestia de Bray Road en Wisconsin, que se ha convertido justamente este lugar en otro punto en donde ha habido avistamientos de estas criaturas o esta criatura, mitad perro, mitad humano o híbrido así en general, y se le ha comenzado a conocer como la bestia de Bray Road. Durante las décadas de los 80s y los 90s, múltiples testigos, incluyendo niños y adultos, reportaron haber visto una criatura grande, bípeda, canina, con ojos brillantes y una actitud amenazante. Justo lo que les mencionaba, o sea, es una criatura territorial. El capítulo pasado decíamos eso, o sea, no se anda escondiendo. Es territorial y si estás en su territorio va a salir a defenderlo. Y de hecho creo que esa es una razón por la cual podríamos decir, oye, aguanta, o sea, esta cosa no es simplemente allí una fantasía, ¿no? O sea, puede ser que sí se trate de un animal, porque tiene este tipo de conductas. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness resulta que nunca sale y rara vez se deja fotografiar, ¿no? Bigfoot tampoco, ¿no? Hay un montón de relatos, un montón de cosas que dicen las personas haber visto, pero pues no anda por allí apareciendo, no lo ves salir a tomar agua, pues hay un río. El Dogman no, o sea, tú llegas a su territorio y él sale a confrontarte porque estás en su territorio, tal como lo haría un lobo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí creo que podemos decir, oye, aguanta, pues sí, sí es verdad esto. Y resulta que también justamente aquí en el condado de Wisconsin, las personas reportan haber visto esta criatura grande, bípeda, canina, con ojos brillantes y una actitud amenazante. Estos casos fueron investigados por la periodista local Linda Godfrey, quien pues documentó los encuentros y dio a conocer pues el fenómeno a nivel nacional, la cual pues ya también la mencionamos en el capítulo pasado, que también pues ha hecho trabajos como de antropología que se relacionan un poquito con esto. También ha habido avistamientos en otros estados, por ejemplo en Kentucky y en Texas, que también han tenido pues varios avistamientos de esto, ¿no? Alabama y también en Ohio, Minnesota y otros estados de la mitad del oeste de Estados Unidos, ¿no? Todos estos lugares ha habido avistamientos, pero justo, ¿no? Pareciera que el punto central sigue siendo Michigan. Y también hay avistamientos a nivel internacional. Por ejemplo, el fenómeno no se limita únicamente a Estados Unidos, sino que también hay un caso notable ocurrido en el Reino Unido, donde un sujeto llamado Colin Kitley reportó al menos 2 encuentros con el Dogman, el primero el 4 de octubre de 1990 en un parque público en Hatfield. Entonces, o sea, pareciera, como también les mencionaba el capítulo pasado, que pues hay como una constante, ¿no? De encuentros con criaturas con estas mismas características. Y creo que eso es algo que podemos tomar en consideración como para ver que hay una regularidad. Y si bien no se trata de una criatura inteligente como un ser humano, en el mismo sentido que un ser humano, pues
y capaz de controlar nuestra voluntad, creo que ahí tenemos al menos una buena razón para decirle, oye, aguanta, puede ser que sí haya ahí algo, ¿no? Quizá alguna especie de lobo, sí, algún tipo de lobo más grande del habitual o más grande que el más grande que conocemos, que habita en ciertas regiones. ¿Sí? ¿Cómo ves de eso? Está curioso, bueno, a mí me hace más sentido el de las zonas, o sea, zonas de cercanas al bosque o bueno, estados de Estados Unidos aledaños. Una cosa que me podría cuestionar es, conociendo cómo son los estadounidenses en cuanto a control de armas, sin echarles tierra ni ilustrarles nada, eh, pues tienen mucho esto de defenderse, ¿no? Y una criatura así de amenazante, pues daría mínimos motivos para agredirla si te sientes amenazado, más por el tipo de cultura que tienen. Y en Texas, Sí, claro. ahorita que lo mencionabas, ¿no? Sin embargo, no, pues no hay reportes de eso, ¿no? Se me hace como más parecido a estos avistamientos de Bigfoot, Ujú. de pie grande en su momento, y bueno, también por las épocas, pero híjole, ¿qué tan distinto ha de ser ver un críptido como lo llegó a ser Bigfoot, que pues parece más como un simio gigante, que algo que sí parece un lobo, ¿no? Un perro, Sí. pero ¿por qué no te defenderías? Aparte de esta anécdota de la persona que al parecer dice que le habló, bueno, que se detuviera, ¿tú qué harías en una situación así? ¿Paralizarte, correr, enfrentarlo? Ah, pero antes que nada, sí ha habido personas en Texas que han intentado ¿Oh, sí? defenderse, que sí le han apuntado. Pero por otro lado, también yo quería changos, o sea, yo creo que sí me paralizo, o sea, si veo un lobo, si veo cualquier animal de ese estilo, mi primera reacción no va a ser intentar atacarlo. Primero, porque no soy gringo. Segunda, porque no tengo armas. Tercera, que digo, pues bueno, creo que poco puedo hacer yo, un ser humano adaptado a otras circunstancias, a otro tipo de presiones evolutivas, que pues este animal, ¿no? Quizá en lo que yo corro para intentar agarrar un palo, él ya me alcanzó, ¿no? Y lo que yo puedo hacer con mi fuerza quizá no es nada comparado con lo que ese animal puede hacer con su fuerza. Pero pues creo que en el mejor de los casos sería quedarse quieto, ¿no? E intentar alejarse poco a poco. O sea, yo diría, si está aquí es probablemente porque tengo algo que quiere o quizá estoy en un lugar en el que no quiere que esté. Ya, Entonces, pues me voy. Si tengo comida, la dejo. Si llegué por cierto lugar, intento irme por donde mismo que llegué, no lo sé. ya. Eso también se me hace curioso. Por ejemplo, mencionabas ahorita que es territorial como un lobo. Ujú. Bueno, los lobos son territoriales con su propia especie, realmente. Sí, Porque no es como que nosotros vayamos al bosque y llegan ahí los coyotes o bueno, alguna raza canina a defender su terreno, ¿no? no, De hecho es el típico consejo que te hacen en los guardabosques, ¿no? De que estos animales te tienen más miedo a ti que tú a ellos, generalmente. claro. Eh, Habría que pensar si es así de agresivo por algún motivo en especial, ¿no? Incluso divagando un poco, pues, de que esté protegiendo algo, algo por la zona o algo de su integridad, Ujú. pero pues eso empieza a sacar más preguntas y lo llena más de misticismo, ¿no? O sea, Sí, qué criatura de ese tamaño, de ese vuelo, de ese terror, está protegiendo qué, ¿no? Está sí. defendiendo qué. De hecho, sí, también en el capítulo pasado ahí lo mencionamos por encima. Y pues los pueblos originarios de esta zona de Michigan, pues sí comentan, ¿no? O sea, sí en su historia oral, en sus mitos, en su folclore y todo esto, sí menciona que pues este tipo de criaturas son guardianes de algo, guardianes de la naturaleza, que están cuidando algo, ¿no? Ahí pues ya no me animaría a decir mucho más porque desconozco pues de estas culturas, de estos grupos humanos, pero pues sí, ¿no? Como que sí existe también esa connotación de que están cuidando algo, ¿no? Qué interesante. Fíjate que se está volviendo, bueno, le estoy tomando grado. Los bosques para mí es de los entornos más fascinantes y todo ese misticismo que hay desde lo de brujas, eh, Pie Grande, que bueno, tendrá sus reveses, pero todo lo que se relacione con este tipo de naturaleza o entorno natural y el misticismo, cosas paranormales,
siempre me ha llamado mucho la atención y ahora escuchando un poquito más respecto al críptido. Y si lo Ujú. relacionas incluso con estas culturas así como, pues como nativoamericanas, ¿no? Que sí suele darse el caso de algunas historias sobre los espíritus protectores, este, pues te vuela la imaginación y dices, pues quizá algo relacionado, ¿no? A todo eso. Sí, 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 totalmente. Y justo, ¿no? Ahorita lo que mencionas nos lleva justo a considerar el impacto que esto ha tenido en la cultura popular, no solamente en la cultura local de Michigan y otros lugares en donde haya encuentros, ¿no? Porque si bien se ha vuelto como símbolo, se ha vuelto como un sello característico, así como en Point Pleasant, en West Virginia, podemos encontrar la estatua del Mothman, pues también ahora hay ciertos otros lugares, ¿no? De Estados Unidos en donde los críptidos de la región se han convertido justamente en un símbolo del lugar, ¿no? E incluso han llegado, ¿no? Como a activar la economía local, porque pues hay personas que en algunas ocasiones la motivación para el turismo sería ir a lugares donde supuestamente ha habido encuentros con el Dogman. Y así como llega a este punto, pues también tiene impacto, ¿no? Por ejemplo, en la literatura. Por ejemplo, tenemos el trabajo de Linda Godfrey, que ha sido fundamental para elevar el perfil del Dogman en la cultura popular, sus libros, incluyendo The Beast of Bray Ruth, bueno, se llama La Bestia de Bray Ruth, Hombres Lobo Americanos y Los Hombres Lobos Reales, documentan pues ciertos encuentros y dan credibilidad académica al fenómeno, entre comillas, ¿no? O sea, al menos como un fenómeno social, cultural, ¿no? Folclórico. Y también pues la obra de Godfrey conecta al Dogman pues con conceptos antiguos, ¿no? Como el dios egipcio Anubis y pues también la leyenda sureña de Estados Unidos de Rugarú, que pues también es otro animal o otra criatura así como bestial, canina, antropomórfica. Y por otro lado, pues también en medios digitales, ¿no? Y redes sociales, pues ha llegado a tener bastante visibilidad. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, o sea, teniendo en consideración que el Dogman, es el críptido más popular en redes sociales, en podcasts, en plataformas, en foros de Estados Unidos, e incluso esto ha llegado a que se cree el proyecto norteamericano del Dogman, NADP, incluso pueden encontrar su página de internet, fundado en Ohio, que cuenta con más de 700 miembros en todo el mundo, muchos de ellos con experiencia en la aplicación de la ley, milicia y otras organizaciones de investigación, y pues también como guardabosques que intentan pues documentar, encontrar y pues dar una explicación a esto, ¿no? Tener evidencia de lo que es el Dogman, o sea, su relevancia cultural, su relevancia, digamos, social, ha alcanzado este punto, ¿no? Que incluso la gente se está organizando para poder buscarlo. Y pues esto también ha propiciado que incluso haya documentales, series de televisión, hay, por ejemplo, en la típica, ¿no? De History Channel sobre cosas extrañas y así, que intentan pues cubrir este fenómeno. Curioso, ¿no? Como, bueno, a mi parecer, si esta criatura pues pinta ser agresiva y violenta de cierto modo, bueno, mínimo eso da a entender que como sociedad, como humanos, pues lo vamos a buscar y no sé cuál sea el objetivo, pero muy probablemente pueda llegar a salir algo mal al respecto. Sí, 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 pues también con qué intención, ¿no? Se ponen a buscarlo, qué es lo que quieren, ¿no? Y sobre todo lo que decías, siendo gringos, o sea, no sé si sea buena idea, ¿no? O sea, quizá lo primero que van a hacer es decir, fuera de mi país, inmigrante, pa, pa, pa. Sí, sí, de regrésate a Albania o a Georgia, hombre lobo, algo así. Sí, bueno, perdón si nos escucha alguien de por allá. Bueno, que creo que sí nos escucha alguien de por allá, pero si nos escuchan, o sea, si nos escucha quienes creo que nos escuchan, ellos no son gringos, compatriotas allá, pero lo que sea, al diablo. Bueno, ellos no, al diablo los gringos. Sí. En fin, entonces, ha habido muchos encuentros con este. Aquí tengo una tablita con algunos de ellos. Les voy a decir algunos cuantos así como a rasgos muy generales. Como ya les decía, en 1887 fue el primer encuentro documentado con el Dogman y fue este encuentro de los leñadores que les comentaba el capítulo pasado, que pues vieron
lo que ellos confundieron con un perro en el bosque, lo siguieron y pues cuando se encontraron de más cerca con él, se dieron cuenta de que tenía cuerpo de ser humano y cabeza de perro, ¿no? Y por otro lado, también tenemos en el 36, 1936, en Wisconsin, un conductor, una persona que iba manejando por la carretera, encontró una bestia con ojos amarillos brillantes mientras conducía de noche. Y se dio cuenta de que un animal lo estaba viendo, ¿no? Que eso pues, podría ser un lobo o alguna otra cosa. También, por ejemplo, en el 61 en Michigan, una persona vio una figura similar a un lobo que se acercó pues justamente a su vehículo estacionado y que pues tenía los ojos como de color ámbar, ¿no? Bastante grande el animal. También entre 1993 y 1994 en Michigan, en el condado de Ottawa, hubo tres avistamientos. En diciembre del 93, esta persona vio al Dogman en el camino de entrada de la casa de sus padres y cuando lo vio y pues gritó del susto, el Dogman se alejó, ¿no? Se fue corriendo. Y por otro lado, el caso del Reino Unido, ¿no? Donde este señor, Colin Catley, vio pues justamente una criatura pues como un perro así muy grande, antropomórfico, bastante grande en un parque público. Y en el 2015 tenemos otro avistamiento también de este sujeto y dice que pues él encontró un olor fétido de una criatura que imitaba sus movimientos, o sea, moviéndose como un ser humano en un bosque, ¿no? También, y eso también en el Reino Unido. ¿Cómo ves? Pues ese ya suena así preocupante, pero evidencia. Sí, claro, claro. De hecho, ahí tenemos unas fotografías del Dogman, que claro, o sea, justo lo que decimos, ¿no? O sea, muchas veces estas cosas solamente se dicen, ¿no? La única, digamos, evidencia que hay es puramente anecdótica. Y pues si ustedes buscan en Google ahí fotografías, imágenes del Dogman, pues se van a encontrar imágenes como estas que les estamos presentando, ¿no? Que algunas son pues recreaciones, animales disecados, inventos, quizá ediciones ¿cómo se dice? De internet, pues, o sea, cosas editadas en computadora, que pues intentan, ¿no? Como recrear lo que esto podría ser. Y pues bueno, mira, por ejemplo, ahí tienen esta, la anterior, y pues el asunto es que dices, pues, ¿cuál de estas es real? ¿Qué evidencia concreta tenemos de esto? ¿Cómo puedo corroborar su existencia, no? Entonces, pues, changos, evidencia, Lalo, pues ahí te la debo. Por ejemplo, ahí tenemos esa que dice que es la mejor foto tomada de un Dogman, ¿no? Ah, ok, entonces se tiene en concepto como que son varios. Sí, 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 o sea, como que en la narrativa hay personas que dicen, no, pues vi un Dogman, vi un Dogman, vi un Dogman, o sea, como que existe el universal, el concepto, Dogman, pero no hay como un criterio aún, o no se ha dicho como tal que sea una sola criatura. Y pues obviamente lo más lógico sería decir que si aceptas que esto es un animal que sí existe dentro del orden de lo natural, pues seguramente hay más del mismo tipo, del mismo género. Entonces hay varios Dogman, ¿no? Que han visto. Creí que era así como singular, incluso por lo del nombre, ¿no? Sí, De Dogman. Ah, sí. pues esa foto a mí sí se me figura de esta de que pasabas por el celular, ¿no? Por infrarrojo en el Sí. 2000. Pero pues bueno, ya últimamente también hemos tenido casos de muchas criaturas así como que las antropoformizamos en cuanto a la cara de que, ay, mira, tiene cara como de ser humano, pero pues, de repente salen criaturas así, ¿no? Dudoso, tal cual. Sí. Aunque realmente te puedo decir, últimamente, y creo que es este típico caso de que, bueno, cómo disminuyó increíblemente los videos de avistamientos ovni, o bueno, de criaturas así conforme fue mejorando la accesibilidad a cámaras digitales, ¿no? O a dispositivos que tuvieran cámara. Eh, Últimamente, fíjate que me han estado saliendo varios videos de gente que usa sus drones, ya estos drones incluso caros, Ujú. con cámara térmica y cosas así. Y hay excepciones donde sí muestran como que fenómenos extraños. Incluso te lo iba a mencionar para el capítulo que sacamos del Día de la Revelación, Ajá. de avistamientos.
Hay el caso de un chavo aquí en México que comenta que le robaron sus casas en su campamento. Todo marcaba que era pues una persona y siguieron el rastro. Traían dron y por medio de búsqueda térmica encontraron la silueta humana. Bueno, muy parecida a la humana. No me atrevo a Ah, afirmar que sea humana. Era de día, curiosamente. Entonces encuentran la silueta, dicen, pues esa es la persona que se llevó las cosas. Y cuando activan el modo de infrarrojo a cámara normal, ujú. resulta que tiene la forma de un venado. No inventes, ¿en serio? Está bien curioso el video. Digo, faltaría verificar muchísimas fuentes de que sea real y todo, pero bueno, Ajá, otra vez, tómenlo de la fuente en la que estoy mencionando que viene. Era un TikTok, si no mal recuerdo, un ajá. videito de estos cortos, pero como de blogueo. Y Era un nahual. curioso, ¿no? O sea, precisamente venía no sé si estaba colgando de la fama o coincidió de esta temática de la película del Día de la Revelación, que mencionabas en su momento que como que pues, ya es mucha coincidencia que te los pinten siempre como estas criaturas, ¿no? Lo mencionábamos con la película esta de Encuentros del Cuarto Tipo, si no mal recuerdo, o algo así. El de Cuarto Cuarto Contacto. Contacto. Ujú. Que ahí pues es representado con búhos. Lo mencionamos aquí, lo de la película con venados, o bueno, hay reportes de venados. Yo te mencionaba que había una película apocalíptica en Netflix que se llama Dejar el mundo atrás, creo, Ujú. donde también se representa una escena donde como que varios venados llegan así de la nada y empiezan como que a guiar a una niña. Sí, Y bueno, parte de ese video era precisamente ese tema de que si estas criaturas están más bien antropoformizadas, pero bueno, en este caso como bestiales, para camuflajarse, ¿no? Para no ser percibidas de manera tan sencilla. Claro que un lobo que se comporta como humano va a desatar alarmas, pero eso es una vertiente, digo, es algo a considerar, creo. sí, oye, pues justo, ¿no? O sea, retomando lo de la evidencia, justo el hecho de que no haya evidencia, sobre todo como de avistamientos de algo como tan peculiar, ¿no? Como esto, como bien dices, ¿no? Que pues es un lobo que se comporta como ser humano, ¿no? O sea, creo que es buena razón como para llamar bastante la atención y realizar, ¿no? La investigación en ciertas zonas. Siendo que pues también ya tenemos como bueno, tecnología para ello, ¿no? Como estas cámaras que se ponen en los bosques para monitorear la vida silvestre, bla, 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 ¿no? O sea, cómo es que hay tantos avistamientos del Dogman y no hay ninguna sola prueba de su existencia? Sí, no, es que ese Sí. tipo de imágenes que claramente te hacen dudar de, bueno, tal vez fue generada con IA actualmente, antes Ujú. photoshopeada o representada, ¿no? Que presenta todos los rasgos, por ejemplo, que sea borrosa o cosas por el estilo. Pero sí, definitivamente ya tenemos más capacidad y yo creo que, digo, si no tienen la experiencia, yo sí les recomiendo buscar a personas que se dedican a eso, a poner cámaras nocturnas, Ujú. cámaras trail, le suelen decir, o cámaras en el bosque, y te topas casos bien interesantes. Incluso es fascinante ver el comportamiento de la vida silvestre en su entorno, ¿no? Hace poquito aquí por donde nosotros vivimos se detectó un puma en Ah, la sí, sierra, sí escuché. y es bonito escuchar cómo la naturaleza está pues haciendo su chamba completamente ajena a nosotros, pero admirarlo, ¿no? O sea, contemplarlo. Sí, también tener bien claro, ¿no? O sea, con todo eso nos podemos dar cuenta también de cómo nosotros afectamos súper horrible a estos ecosistemas. Justo. Pues también tenerlo como parámetro de, oye, aguanta, o sea, antes no, las cosas no funcionaban así o no deben funcionar así, entonces debemos cambiar algo. Sí, sí, sí. El día en que salga un video del Dogman con su pancarta de que Gentrificaron el bosque. están matando el bosque y que se elimine la deforestación, ahí estaría interesante. Pues bueno, hay intentos de explicación para esto. O sea, la más, digamos, lógica sería decir que se trata de identificación errónea. Por ejemplo, hay quienes han dicho que pues se trata realmente en estos casos realmente se trata de avistamientos de osos negros de gran tamaño y que pues como sabemos o como la mayoría seguramente sabrá, pues los osos sí se pueden parar en dos patas, en las patas traseras. Si bien no pueden caminar con facilidad y pues buenas distancias con ellas, al menos sí se pueden erguir
estando parados así sin moverse, ¿no? Y sobre todo, pues también eso podría dar lugar, ¿no? A de dónde proviene esta idea de que tienen características humanoides, sobre todo si esto sucede en condiciones, pues, donde la visibilidad está como un poco, o se dificulta la visibilidad más bien, ¿no? En oscuridad, en lugares como densamente, ¿cómo se dice? Densamente boscosos, entonces quizá la visibilidad se dificulta. También por otro lado están los fenómenos psicológicos, donde podemos decir que se trata simple y sencillamente de pareidolia, que pues es justamente la tendencia a ver patrones en estímulos aleatorios o en condiciones aleatorias, y por otro lado la histeria colectiva, que han sido, digamos, causas o han sido sí, han sido cosas que han propiciado que se llegue a creer que se está viendo algo que probablemente no esté allí, ¿no? Si yo habito quizá en Michigan y de repente me doy cuenta de que mucha gente aquí del lugar donde vivo está diciendo que ve al Dogman, y de repente veo por allá algo que parece un animal extraño que está parado en dos patas, que es un oso negro, entonces yo con mi pareidolia, o sea, debido a la pareidolia y gracias como este estrés al que estoy sometido por todos estos relatos, quizá digo, no inventes, vi un Dogman, ¿no? Está allí, estás echando. Pues quizá eso puede ser otra posible explicación, ¿no? Pero una vez más, o sea, no hay evidencia concreta de esto. También por otro lado decir que la explicación a las cosas es la histeria colectiva y la pareidolia, pues, ay, o sea, también es como una explicación barata. Es una alternativa sencilla, o sea, ¿qué diablos es la histeria colectiva? O sea, a la fecha no tenemos evidencia concreta de eso, ni de si de verdad llega a suceder, ¿no? O si existe, pues es un fenómeno muy complejo que quizá no podemos abordar así simplemente diciendo, es que la gente se puso nerviosa y todos creen que están viendo lo mismo. O sea, no, o sea, quizá es algo mucho más complejo que eso. Y también, por otro lado, hay quienes han dicho que se trata de anomalías genéticas. Algunos investigadores de críptidos sugieren la posibilidad de una especie previamente desconocida de primate canino o una mutación genética entre lobos que les confiere una postura y tamaño anormales. Sin embargo, pues también esto no ha sido confirmado, además de que enfrentan pues muchos obstáculos biológicos que sabemos o se sabe que existen como en el historial evolutivo de la humanidad, y pues el parentesco filogenético que tenemos con los caninos ahí se ve pues bastante truncado, está bastante separado en este árbol de la evolución de las especies, y pues es difícil que exista un homínido con cualidades o características propias de los caninos. Y Y demasiado sí, complejo y se brincan hasta un tronco sí, prácticamente en sí. Sí, y justo, ¿no? Desde una perspectiva biológica, la existencia del dogman o de un dogman, como se describe, pues es altamente improbable. Los caninos no evolucionaron para tener torsos robustos similares a los de un humano, volverse bípedos o caminar o cambiar la funcionalidad y morfología de sus extremidades delanteras para convertirlas en brazos con codos, dedos largos y garras y pulgares contrapuestos. O sea, no evolucionaron para eso, ¿no? Y si hubiese un animal que tiene esas características, seguramente ya hubiésemos encontrado vestigios evolutivos, fósiles, hubiésemos encontrado un rastro de cómo hay una especie que fue evolucionando de tal manera que le llevó a tener estas características. Sobre todo, pues si habita como en una zona donde nosotros también estamos, ¿no? Porque podrías decir, no, oye, pero pues ni sabemos qué hay en el fondo del mar. Sí, claro, es más difícil encontrar evidencia de eso, ¿no? Porque no es el medio que habitamos, pero pues aquí sí. Entonces, pues sí es difícil andar afirmando este tipo de cosas. Y pues bueno, por otro lado hay explicaciones paranormales en donde pues se intentan justamente dar cuenta del Dogman apelando pues a fenómenos sobrenaturales, en donde pues hay quienes los describen como seres cambiaformas, que podría ser como un skinwalker, un nahual, y pues que son realmente eso lo que la gente ha visto, ¿no? O sea, que sí estás viendo una cosa antropomórfica con características de perro, pero es porque es un nahual, es un ser humano que se transformó en eso, es un skinwalker, es un ser humano que se transformó en eso. Y también, por otro lado, está la idea de que el Dogman es un paracríptido, que pues eso es un concepto nuevo, bueno, al menos yo no lo conocía hasta que chequé esto, y que resulta que el Dogman
desafía las explicaciones zoológicas biológicas convencionales, y quienes aceptan la existencia literal del Dogman deben aceptar que se trata de una criatura no natural, no zoológica, que opera fuera de los límites de la biología conocida. Esto traslada justamente traslada del ámbito de la criptozoología que intenta ser científica, que mencionábamos al inicio del capítulo, a la investigación paranormal, ¿no? Que es algo ya más similar a lo que les comentaba, como con el Mothman, con el hombre polilla, que son cosas que en un principio se consideran críptidos, pero que tienen características que dices, oye, esto no cuadra en el mundo natural como lo conocemos, pues deben de tener otro tipo de propiedades, ¿no? Y lleva a que se diga que se trata pues de cosas ultraterrestres, ¿no? Y pues a pesar de la ausencia de pruebas físicas, pues resulta que la consistencia en los relatos de testigos pues ha generado mucho interés en esta criatura, ¿no? Porque pareciera que sí hay una consistencia y coherencia en los relatos. ¿Cómo ves? Pues si entra esto de como tipo Nahual, pues tiene todo el sentido de que si se está tratando de dar una explicación mágica a la transformación, pues sí, sí pasa a ser como para criptozoología. Para criptozoología. Pero pues sí, sí es el camino como que más complicado para encontrar algo lógico, ¿no? Al respecto. Este, Sí, digo, no deja de ser paranormal desde su concepto como tal, pero ¿a qué le apuestas tú, Jero? pues yo digo que sí se trata probablemente de un animal dentro del orden de lo natural, que dadas las circunstancias de sus avistamientos, las personas que lo han visto pues han tendido a exagerar ciertos rasgos, que han intentado pues explicarlos sí a partir de lo que conocen, de su idiosincrasia, cultura, creencias particulares, y que ha llevado como la exageración y a la creación como de este mito, de este criptido particular, así con ciertas características. Yo digo que se trata, pues sí, quizá de un lobo más grande de lo usual, quizá incluso no sea una especie nueva, quizá sea un lobo típico de la región con una mutación genética que le ha llevado a tener gigantismo, quizá algo así. ¿Sí? ¿Tú qué dirías? Mm, comparto, creo que es más bien pareidolia, tristemente. Disculpen el aburrimiento. Eh, sí, creo que no estamos acostumbrados, y bueno, tal vez estoy sesgado y claro que lo estoy por mi estilo de vida y mi sesgo en mi naturaleza o bueno, en mi vida citadina. Pero estas criaturas, pues una cosa es que nos las muestren en libros, las veamos en video, pero ya cuando te lo tomas te las presentan en la realidad, o bueno, te topas con en la realidad, en su entorno natural, la experiencia es completamente distinta y sí, para como somos de fácilmente impresionables, más en entornos urbanos, claro que puedes llegar a exagerar que son bestias gigantescas y hasta que tuvieron influencia en ti, ¿no? Sí. Lo más difícil de cuadrar ahí es que digan que se para o se ve como un ser humano, o sea, que tenga Ujú. brazos así, el torso ancho, pero pues la explicación esta del oso se me hace plausible, un oso así de fit pues estaría curioso, pero entra en esta visualización como una bestia que se puede parar, ¿no? Incluso intimidar y agresivas, porque hay osos que sí tenemos videos registrados donde osos atacan por el simple hecho de estar en sus terrenos. Claro. Sí, sí, sí. Y pues bueno, o sea, creo que justamente, ¿no? El hecho de que los relatos, los avistamientos sean, digamos, congruentes entre sí, coherentes, el hecho de que quizás se trate de pareidolia o que sea quizás solamente una, un lobo normal, un canino normal con alguna mutación o algo así, pues ha traído o ha propiciado que sea como, pues sí, ampliamente discutido, que haya muchos avistamientos, pero también da lugar como pues estafas, ¿no? Y más allá de estas fotografías que les comentaba que se pueden encontrar en internet, que pues su credibilidad es cuestionable, está una de las estafas más grandes en torno al Dogman, que es llamada o es conocida como el film Gable o Gable Film, que apareció en el 2007. Es un video.
El mensaje comenzaba de manera inocente, mostrando actividades invernales de un grupo de personas, pero termina con una criatura atacando al camarógrafo. El video circuló ampliamente en internet, generando un intenso debate sobre su autenticidad, hasta que un hombre llamado Make Hagurusa se presentó para admitir que era justamente un engaño, o sea que realmente eso no pasó, fue un montaje para el video. Y pues hay personas por ahí que comienzan a decir, oye, mira, aquí tenemos evidencia del Dogman, esto es lo que pasó, lo grabamos, hizo esto, ¿no? Y pues bueno, o sea, uno de tantos casos, ¿no? Que luego hay por allí de estafas y mentiras en torno a este tipo de criaturas, eventos, sucesos, fenómenos. Pues sí, suele ser el típico caso, ¿no? Varios confirmados, otros que al parecer se llevaron el secreto a la tumba, pero pues ahora sí que creo que se puede aplicar el piensa mal y acertarás en la mayoría de estos casos. Sí, sí, sí. Y pues bueno, o sea, como también ya mencionamos en varias ocasiones en este capítulo, no hay pruebas físicas, pero si pensamos por otro lado en aquel capítulo de hace ya algunos meses sobre los tulpas, el hecho de que haya muchas personas diciendo que han visto, que vieron, que conocen a alguien que vieron o que hay dogmans por allá afuera, nos puede propiciar, ¿no? Que de hecho se cree un tulpa o tulpas de este tipo de cosas. Pues bueno, en este caso sería un egregor, pero bueno, vayan a ver ese capítulo para que sepan de qué estoy hablando. Pero sí, puede ser el caso, ¿no? Pero más allá de, digamos, la connotación paranormal, extraña, mística que pueda tener, mágica, pues de que es un fenómeno cultural, lo es, y que ha tenido impacto en la cultura local, la ha tenido, pero pues bueno, ahí sigue pendiente la evidencia física del mismo. Así lo es, tocará creer o ignorar como varios de los críptidos que están en ese estado. Así es. Y pues bueno, con eso llegamos hasta aquí. Quisiera recordarle a todo el mundo nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como paralogía.podcast24 o Paralogía Podcast, nada más, en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y Amazon Music. Nos encuentran de esa manera. Comenten, compartan, denle like, 5 estrellas, comentar, todo ese show, reproduzcan. Nos ayudaría un montón. ¿Y quieres agregarlo? Gracias por escucharnos. Si llegaron hasta este punto, muchísimas más gracias. Bienvenidos a los nuevos. Gracias a Glitch Bay por permitirnos usar su música que nos encanta como fondo de nuestros videos. Y nos vemos la siguiente semana. Así es. Muchas gracias. Bye. Bye bye.